papelón de los diputados perturbados que ocurrió hoy. Es toda la sesión completa, ¿no? La sesión que no se pudo hacer a propósito del presupuesto y luego la sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que terminó con el roscazo de mano de piedra Camaño a Carlitos Kunkel. Ahora vamos. Diputadas perturbadas al borde de un ataque de bifes. Hoy a la mañana las diputadas perturbadas se presentaron frente a la Comisión de Asuntos Constitucionales y lo único que diferenció la denuncia de un capítulo de Los Tres Chiflados es que acá los tortazos no los reparte Mou, los reparte Camaño. Sí, pero honesto, yo nunca prometí falsamente que 2 años no iba a robar y después seguía robando. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años. Yo nunca prometí falsamente que 2 años no iba a robar y después seguía robando. Le dio un cachetazo. Están pegados, si no me equivoco. Le pegó, la diputada Camaño acaba de pegarle un cachetazo terrible al diputado Kunkel. Este Everest del papelonazo comenzó cuando una de las denunciantes confirmó que no tenía nada para denunciar. Solo perturbación en el alma. No existió ofrecimiento de dinero de ningún tipo, ni tampoco ningún ofrecimiento de ninguna otra índole. Pedí una cuestión de privilegio porque sentí una perturbación en mi ánimo. Usted se sintió perturbada, no presionada. Yo dije bien claro que me sentí perturbada. Se perturbó. Hizo todo esto porque se perturbó. Elsa María, ídola. Acaba de constitucionalizar la ciclotimia. Como no tienen propuestas, como no tienen una construcción alternativa, como no tienen, digamos, propuestas superadoras, lo que hacen es trabar. Carrió lo que hace es generar un mecanismo extorsivo que les dice al resto de la oposición, si no hacen lo que yo digo, está esta sospecha. Y hemos escuchado muchísimas veces pronósticos terribles que después no suceden. Pronostican cosas terribles que después no suceden, entonces después empiezan a construir herramientas para que pase lo que ellos quieren que pase. ¿Están listos para reír? Entonces pasemos a las declaraciones de la capo cómica de la homofobia, Cynthia Houghton, que tiene un cuento tan bueno que mató de envidia al mismísimo Landresina. A ver, Cinti, ¿cómo empezó todo esto? Y de repente decido solicitárselo a una diputada, entonces la llamo yo desde mi celular. Yo niego rotundamente haber intimidado a alguien que me ha llamado a mí. Yo cuando hice la declaración en el recinto, había hecho un llamado. Yo niego rotundamente haber intimidado a alguien que me ha llamado a mí. Entonces la llamo yo desde mi celular. Pará. ¿Fue ella la que llamó a Fadel? O sea que justo la llamó en el momento en la que la iban a extorsionar. ¡Qué grosa del timing! Y apenas comencé a contarle de qué se trataba, me contestó que yo siempre podía contar con su apoyo en estos temas, pero enseguida me cambió de tema. Y me dice, Cynthia, ¿cómo vas a votar presupuesto? Yo le dije, con la oposición, por supuesto. Y ahí me intenta primero dar explicaciones de por qué no había que votar el dictamen de la oposición, sino acompañar al oficialismo. Ah, no solo que la supuesta apretadora no solo no la llamó, sino que además le dio explicaciones. Pero qué atento está el mundo del apriete. Y acá llega lo mejor, el acting. Miren cómo Houghton combina la técnica de Meryl Streep con la sensibilidad de Cecilia Pando. Luego de unas palabras, terminó la conversación y cuando terminó, yo todavía no había tomado inmediatamente conciencia de la gravedad de su propuesta. La verdad que estaba ahí en mi banca, iba repasando las palabras. ¿Qué me dijo? Y cuando caí pensé, ¿cómo se atrevió? La verdad es que quedé conmocionada y perturbada. Y más viniendo de esa persona. Me doy vuelta
perturbada. Que sentí una perturbación en mi ánimo. Perturbada, me volvían a caer todas las palabras, no sabía cuál tenía mayor peso que otra. Habían ausencias inexplicables en el PRO. Y ahí me cayó una ficha. Ausencias. No voy a decir que todas las ausencias tenían que ver con esto. No lo sé. Pero mi sensación en ese momento fue, aquí hay ausencias inexplicables y yo tengo una parte de esa verdad. Ah, bueno, no hay denuncias concretas, no hay mensaje de texto, no hay pruebas de ningún tipo, pero hay una sensación. La definición de corrupción que utilizan los técnicos, los que teorizan sobre la corrupción, refiere al uso de recursos públicos para beneficio privado. Negociar obras, negociar presupuesto, no es corrupción, es la esencia de la democracia. Dejemos de agraviar y en todo caso mostremos las pruebas. Mi única tarjeta de débito, y estoy convencida que la única tarjeta de débito de muchísimos de mis colegas, es la del Banco Nación por la cual cobramos nuestros sueldos. Y si no, hay que probarlo donde corresponde, que es en la justicia. Ahora escuchemos a Carrió, que anunció todo basado en un teléfono descompuesto. Y parece que últimamente anda escuchando voces que le dicen cosas. Voy a contar, señora Presidente, los hechos que yo viví. El título del escrito que yo presento es Hechos y Relatos de los que fui testigo y que dieron lugar al planteo de la cuestión de privilegio. Atiendo y Burles me dice que el recinto se había convertido en un escándalo, que había diputados de bloques opositores que desaparecieron y cerraron sus celulares. Cuando vuelvo al Palacio, lo mismo me dicen periodistas, y ahí pido la declaración de algunos periodistas que me dicen esto es un escándalo. Voy a contar, señora Presidente, los hechos que yo viví. Me dice que el recinto se había convertido en un escándalo. Lo mismo me dicen periodistas que me dicen esto es un escándalo. Voy a contar, señora Presidente, los hechos que yo viví. La Cámara de Diputados, el Congreso de la Nación, no tenga miedo, que tenga el coraje, que dejen de servir a las corporaciones. Esto es un escándalo. Y se están pidiendo 50.000 pesos. Todos ahí hablaban de que se estaban ofreciendo $50.000. Y se están pidiendo 50.000 pesos, cosa que yo ni siquiera la puse en la cuestión de privilegio. Estaban ofreciendo $50.000. ¡Pobre Carrió! También la que le dice las cosas es Bullrich. Y esa no es una fuente confiable. Es más, ni siquiera califica como bebedero. A las 9 de la noche ya eran 15, 20 diputados que estaban diciendo, me llamaron, me ofrecieron, mostraban... 15 o 20, no los 3 que lo hicieron público. Exactamente, que mostraban mensaje de texto. Nosotros teníamos... ¿Usted vio algún mensaje de texto? Sí, vi uno que decía lo que quieras, pedí lo que quieras. ¿A un legislador de su bloque? No, de nuestro bloque a nadie le lo llamaron. ¿Y de qué bloque? ¿Era Unión Cívica Radical, el PRO? No, era... la verdad es que hablé con tantos que en este momento creo que era el peronismo federal, pero no lo puedo decir exactamente, Dice que hay inclusive mensajes de texto que ella vio. ¿Por qué no le dice que se los muestre y resolvemos este tema de una vez por todas? ¿Sabe cómo se lo va a mostrar? Nunca, porque no es verdad. Seamos más serios y si hay denuncias, hagamos la cosa para que vayan presos. ¿Usted desestima las denuncias esas? Por supuesto. ¿Y por qué cuando empieza a hablar Morán, Patricia Bullrich va a hablar con usted? ¿Allí Patricia la incentivó a hacer la declaración? ¿Qué le dijo? No, Patricia Bullrich no viene en ese momento a hablar conmigo. O sea, antes de que yo hable, se acerca Patricia Bullrich, pero mucho antes. Gracias, señor presidente. Tengo la misma sensación que tuve con la 125, en donde lamentablemente desde la oposición yo recuerdo ese día a las 7 u 8 de la tarde. No, Patricia Bullrich no viene en ese momento a hablar conmigo. Seamos más serios y si hay denuncias, hagamos la cosa para que vayan presos. ¿Usted desestima las denuncias esas? Por supuesto. ¿Usted cree que va a haber un tratamiento del presupuesto? Acá a fin de año ya se suspendió 2 veces sesiones para el presupuesto. Yo quisiera que sí, porque es lo más sensato, que el gobierno pueda gobernar y que nosotros podamos controlar lo que hace.
Después de ver este papelón, ¿qué opinarán los poliperiodistas del interrogatorio? Usted se retira porque no se sentía bien. Sí, me retiro por motivos de salud, no tiene nada que ver. ¿Y que están certificados con cuántos médicos? Con 3 médicos. El doctor Luis Berardo, de Córdoba. ¿Qué especialidad tiene él? Es oftalmólogo. Consulto, estaba en Buenos Aires, entonces consulto con el doctor Pablo Jorge Weinberg. ¿El doctor Weinberg qué especialidad tiene? Oftalmólogo también. Oftalmólogo también. ¿El tercer médico cómo se llama? Es el doctor Ricardo Bruncini. Bruncini. ¿Qué especialidad tiene Bruncini? Oftalmólogo también. Con domicilio en La Rueda 1007, séptimo B, en Capital Federal. No, pero no hace falta el domicilio. Sí, no hace falta. Para terminar, los dejo con una pregunta existencial. ¿Qué es peor? ¿Que Camaño te ponga una mano o que Camaño te ponga un beso? Acercarme. Le dio un cachetazo. Están pegados, si no me equivoco. Le pegó, la diputada Camaño acaba de pegarle un cachetazo terrible al diputado Kunkel. Vamos a analizar este tema, vamos a estar ahora con el cachetazo de Camaño, vamos a recordar otros. Un pequeño dato biográfico. Graciela Camaño fue ministro de Trabajo de Duhalde, es la mujer de José Luis Barrionuevo, aquel que había dicho hay que parar de robar por 2 años, lo dijo hace muchos años atrás, y es la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la presidenta de la comisión donde se trató esto. Es importante para saber, y es opositora al kirchnerismo. Sí, claro, ¿no? Sí, a mí me llama muchísimo... Bueno, ya no me llama la atención. ¿No es un poco triste todo esto, Pablo? ¿No lo ves como un poco...? Es muy patético que Carrió arrastre a toda esta gente. Elisa Carrió me parece que... Hace tiempo le escuché decir una cosa a Eduardo Aliberti que decía que Carrió no hacía política. Y me pareció muy interesante, ¿no? Porque evidentemente es política, o sea, incide en la política sus declaraciones, pero no construye política. Una mujer que, digo, para las chicas que estaban tan metidas con el tema de género, salió segunda en las últimas elecciones. ¿Tercera? Tercera en la ciudad de Buenos Aires. No, en las últimas elecciones presidenciales salió segunda. Primero una mujer, segunda otra mujer, y que a partir de ahí se dedicó a destruir, a inmolarse en una actitud que me parece muy extraña. Tiene como una mezcla medio extraña, porque tiene algo de inmolarse a los Jimi Hendrix, a los rockeros, a los poetas malditos, ¿no? De prenderse fuego, o en política, si querés, a lo Che Guevara, digamos, pero por intereses que son más nefastos, digamos, una combinación muy jodida y muy extraña. Pregunto a propósito de lo que dice Pablo, digamos. Está bien lo de Lilita Carrió. De hecho, hoy hablábamos en la radio con Marta Maffei, que trabajó con Carrió, y me dijo Carrió está un poco flojada, ¿no? Está mal, digamos, ella está un poquito desequilibrada. Que Carrió esté así, un poco que prácticamente todo el mundo lo percibió. Pero que ella sea la líder de la oposición, claro, que el radicalismo se deje liderar por Carrió, ¿por qué pasa eso? Hay en realidad, ayer se lo preguntabas a Juliana y Tulio lo mismo, y es como el gran cuestionamiento. Pero además, lo que esto genera, que una persona que no hace política y que extorsione, sea la conductora de la oposición, le hace tan mal a la democracia. Es tremendo, porque Carrió no hace política además porque sabe que no tiene ninguna chance de ganar, con lo cual los votos y la democracia y las urnas a ella no le importan nada. Sí, igual me parece que tuvo la chance de ganar. O sea, salió segunda en una elección nacional. Está bien, lejos, lo que quieras, pero tenía forma de construir, o sea, tenía un capital político importante, tenía muchos votos, en una candidata que tenía muy buena imagen. Yo hablé en Carrió, yo lo voy a decir, yo en el 2003 voté a Carrió, pero Carrió tenía como economista lo Bolo, ¿no? A Pratgay. Más allá del descrédito de Carrió, que me parece que es un tema para instalar políticamente, creo que la ciudadanía se va a encargar de juzgarla. Me parece interesante y en todo caso apuntar a la pena que a mí particularmente me da ver el descrédito del Congreso. El Congreso que había recuperado en cierto sentido lo que podría llegar a ser el centro del debate político, incluso desde la 125, a pesar de todo lo que ocurrió, creo que se convirtió en el centro y ahora vuelve a ser aquel Congreso que tanto detestábamos y que pedíamos que se fueran todos. Pero una cuestión técnica. A veces es muy difícil hablar con los periodistas que están acreditados en el Congreso porque las comunicaciones se cortan, los celulares se cortan. Digo, es genial la señal que tienen adentro de la cámara, ¿no? Se escuchan todos, todo.